Todos muy bienvenidos a esta última hora de la Ortega Gasset, aunque seguiremos acompañándoles a lo largo del verano con diferentes contenidos digitales, pero digamos en vivo. Esta es nuestra última hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Es una hora de la Ortega muy especial porque, como ustedes han visto a lo largo de estos 3 meses largos ya que hemos implantado esta hora de la Ortega, como continuación de los miércoles de la Ortega que teníamos en el instituto, para los alumnos del instituto. Ya les conté semanas atrás, ¿no?, que este año habíamos incorporado como una de las tareas formativas de nuestro instituto y como uno de los núcleos de formación fuertes de nuestro instituto, esos miércoles de la Ortega, donde todos los alumnos de nuestros másteres se juntan para escuchar una conferencia y conversar con el conferenciante. Cuando sucedió el confinamiento y esta terrible pandemia que nos está afectando a todos, pues lo transformamos en la hora de la Ortega, que ha sido 3 días a la semana. Retomaremos en septiembre con nuevos invitados. Y hoy, además de felicitar a las Cármenes, hoy es Día del Carmen, por lo menos en los países de tradición judío-cristiana, tenemos aquí a Carmen Velasco, estoy viendo, Velázquez, perdón, que debe ser peruana, me da la sensación. Muchísimas felicidades, que tengas un muy feliz día de tu onomástica. Y cerramos este ciclo de la hora de la Ortega y Gasset con una persona muy especial para nosotros, con la doctora María Tormo Domínguez, que es directora de Planificación y Desarrollo de Asisa y es buena amiga de la casa. Es buena amiga de la casa no solo de ahora, que también, porque Asisa y la Fundación Asisa han estado muy implicados en el nacimiento de nuestro máster de bioética, que ya saben ustedes que a partir del año que viene es máster oficial por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sino que Asisa y María Tormo acompañan primero a la Fundación Gregorio Marañón y ahora a la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón, al menos desde hace 10 años, que se implicaron, participaron, compartieron, impulsaron, ayudaron y acompañaron el cincuentenario del doctor Gregorio Marañón. No era un acompañamiento casual. Asisa, ahora me corriges, María, es una aseguradora que tiene una visión de la medicina que entronca muy bien con la visión de la medicina de Gregorio Marañón, esa visión humanista de la medicina, esa visión no solo centrada en el paciente, sino también en los profesionales sanitarios. Ellos, lo que cuentan todos los médicos ahora que estamos celebrando en el homenaje de esta mañana y también en el reciente premio Princesa de Asturias, digamos, la atención a los propios profesionales sanitarios y al personal asistencial. La verdad es que yo esa idea, ¿no?, de corporativa y de atención y de cuidado y de coformación y de acompañamiento al médico como profesional, la vengo escuchando desde que conozco a SISA, y por tanto es una de esas instituciones que uno, como director del Instituto Ortega y Gasset y del Instituto Gregorio Marañón, y desde luego como ciudadano, admiro, ¿no?, desde hace mucho tiempo, y muy especialmente a María, con quien me une ya una estrecha amistad desde, digo, como señalaba, al menos hace 10 años, ¿no? María se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, también en Administración y Dirección de Empresas por la UNED, tiene varios másteres en Administración Sanitaria por la Escuela Nacional de Sanidad, en Gestión Gerencial Hospitalaria por EADA Business School, varios cursos de especialización en universidades tan prestigiosas como la Universidad de Chicago o Harvard. Ha sido directora provincial y directora territorial del INSALUD, directora gerente del Servicio Riojano de Salud, así como del Servicio Murciano de Salud. Es codirectora de la Cátedra de Ciencias de la Salud Asisa en la Universidad Europea de Madrid, codirectora de la Cátedra de Medicina Humanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, codirectora de la Cátedra de Salud, Educación y Calidad de Vida Universitaria de Lérida, codirectora de la Cátedra de Simulación Clínica de la Fundación Asisa de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde Alicante, como todos ustedes saben, donde también se celebró profusamente el cincuentenario del fallecimiento de Gregorio Marañón en 2010, y también por ahí estamos muy unidos María y yo. Miembro de la Comisión de la Cátedra de Comunicación Sanitaria de la Universidad de Murcia, y es una gran especialista en bioética. Es presidente del Comité de Bioética y Derecho Sanitario de la Viña Asisa, y por tanto, para hablar de la gestión de la pandemia COVID, ¿no?, la superación de la separación público-privado, que es el título que hemos dado hoy
a su rato que comparte con nosotros en esta hora de la Ortega Set, creo que no hay nadie más indicado que ella para de su experiencia, no solo de la práctica en la gestión, sino también de todo lo que ha estudiado a lo largo de toda su trayectoria académica y profesional. Pues hay muy poquitas personas en nuestro mundo que puedan hablar con tanta propiedad de lo que nos está sucediendo en los hospitales, ¿no? Que más allá de la cuestión microbiológica y de todo lo que a los que no somos médicos nos asusta tanto, ¿no? Del virus, cómo va, viene, se desarrolla. Hoy veíamos diferentes informes en Le Monde y en El Economista sobre el desarrollo de la pandemia en México, en Brasil, que nos han causado enorme preocupación. En fin, nadie con el expertise de María. Yo voy a dejarle la palabra y luego retomo con ustedes la conversación y las preguntas. Les animo, que ya sé que, que ayer me comí un poco el tiempo de las preguntas. Hoy no sucederá, de verdad. Me voy a auto moderar. Ha sido una vez en todos estos 3 meses, pero volveré a ser muy estricto conmigo mismo y con mis intervenciones. Y hoy la palabra y las intervenciones serán para ustedes. Así que, querida María, tuya es la palabra. Os dejo a todos en manos de la doctora María Torra. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por tu presentación. Efectivamente, nos une una amistad ya de muchos años y yo creo que también una visión humanística de la medicina y de la sanidad en general. Me vais a permitir todos que hoy, que es un día en que España rinde un homenaje público a todas las personas que han fallecido como consecuencia de esta enfermedad del COVID-19, y que también rendimos gratitud a todas las personas que han estado trabajando en los hospitales y en otros servicios esenciales, pues que también desde esta tarde yo creo que en nombre de todos nos sumamos a este homenaje nacional, tanto a las víctimas, a tantas familias que han sufrido y a todos nuestros compañeros que han trabajado con ahínco, eh, remarcando su vocación, ¿no? Nunca como en estos meses se ha hecho un ejercicio de vocación por parte de tantas y tantas personas. A mí me gusta decir y acostumbro a decir en mis charlas que confío que al final pues todos podamos concluir que ha merecido la pena compartir este ratito. Yo le comentaba a Antonio poco antes de comenzar que estaba preocupada porque no sabía, tenía dudas acerca de si esto que os voy a comentar esta tarde quizás se haya quedado un poco antiguo. Pero yo creo que no. Yo creo que no porque viendo lo que estamos viendo, hay mensajes que yo creo que habrá que machaconamente remarcar día tras día, siendo una responsabilidad absolutamente de todos. Cuando me pidió Antonio un título, yo intenté que el título reflejara mi visión, porque él me decía, bueno, yo quiero que hables sobre tu experiencia en la gestión del COVID-19. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y yo creo que lo que puedo aportar es una visión amplia de la gestión de esta crisis. Y puedo aportar esta visión amplia por doble motivo. El primer motivo porque trabajo en una organización, en un grupo sanitario, ASISA, que tiene dos grandes responsabilidades. Tiene más, pero remarco dos grandes responsabilidades. La primera es que ASISA, como yo creo que conocéis todos vosotros, es una compañía, es una aseguradora sanitaria. Básicamente, también tiene otro tipo de seguros, pero desde sus orígenes y básicamente es una aseguradora sanitaria. Pero tiene también otra doble visión, que es la visión de que es una prestadora de servicios sanitarios, una prestadora directa, puesto que es propietaria de una red de hospitales, de un grupo de hospitales, es propietaria de clínicas muy especializadas en oftalmología, asistida dental, clínicas de reproducción asistida, laboratorios. Y por tanto tenemos esta doble visión y cuando nos tocó planificar, y el otro papel de mi visión es que soy directora de planificación del grupo y por tanto he tenido una responsabilidad directa
desde el inicio en la gestión de esta crisis. Por tanto, esto es lo que yo quiero aportar, una visión global que nos permita comprenderla mucho mejor. Unos antecedentes muy rápidos. Bueno, los expertos nos venían diciendo que se esperaba una epidemia, que se esperaba una pandemia. No se sabía cuándo, pero que ya tocaba, ¿no? Que habíamos tenido algunos precedentes, el SARS-1, el MERS, en fin, que tocaba el ébola, que tocaba que, bueno, que en cualquier momento podría surgir un grave problema y que se extendiera mundialmente. En finales de diciembre, enero, nos llegaban noticias eh, sorprendentes de China, ¿no? Yo cuando escuchaba en las noticias de que China tenía 50 millones de personas confinadas, pensaba, bueno, como España, pero en aquellos momentos yo no podría pensar, no pensé nunca que ese confinamiento que habían tenido los chinos se podría reproducir en España y en otros países europeos. Y de hecho se produjo. 50 millones en China, 47 millones y medio en España. También nos llegaron noticias alarmantes de Italia, ¿no? Especialmente preocupante cómo las estructuras sanitarias del norte de Italia, de la zona rica de Italia, estaban literalmente colapsadas y por tanto nos empezábamos a preocupar. Veíamos que esto no estaba solo en China, sino que nos tocaba muy de cerca. Yo recuerdo los primeros criterios que nos enviaba el Ministerio para considerar un caso, que prevalecían los criterios epidemiológicos. Si se había viajado 14 días antes en alguna región de China, posteriormente en alguna de las regiones del norte de Italia. Después ya, cuando vimos la situación en Italia, predominaron los criterios clínicos sobre los criterios epidemiológicos. La Organización Mundial de la Salud, el 31 de enero, declara la emergencia de salud pública de importancia internacional. Y es en ese momento, unos días antes, en torno a esta fecha, cuando nosotros, me refiero al Grupo Asisa, comenzamos a prepararnos y constituimos nuestro primer comité de gestión del COVID. Un comité que después, progresivamente, según ha ido avanzando la extensión, la incidencia de la enfermedad, pues se ha ido ampliando con otros departamentos de nuestro grupo. Pero inicialmente creamos un pequeño grupo de trabajo para gestionar todo lo que entendíamos que podía ocurrir. Constituimos un pequeño grupo con los médicos especialistas en medicina preventiva del grupo y con el soporte de algunas personas más. Un grupo muy, muy pequeño. Los acontecimientos posteriores son de todos conocidos, parece que están muy lejanos, pero no tanto. El 11 de marzo la OMS declara pandemia. Pocos días después se declara en España el estado de alarma, que se levantó el 21 de junio. Casi vamos a cumplir un mes desde la nueva normalidad. Y afortunadamente hemos vivido todo esto con unas herramientas tecnológicas que nos han hecho posible, por ejemplo, estos webinarios, pero que nos han hecho posible que la gestión fuera muchísimo más rápida y más ágil, más flexible. Pero la situación a día de hoy es una situación, bueno, realmente preocupante. Casi 13 millones de personas en el mundo han padecido la enfermedad o la están padeciendo en estos momentos y más de 550.000 personas han fallecido, lo cual son unas cifras realmente abrumadoras. ¿Qué antecedentes teníamos en España? ¿De dónde partimos en el momento en que se declaró esta pandemia y también previamente cuando se declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional? Bueno, me vais a permitir este pequeño recordatorio, es de sobra conocido por todos vosotros. España, el Sistema Nacional de Salud Español está a su vez constituido por tanto servicios regionales de salud como comunidades autónomas. Se completaron las transferencias sanitarias el 1 de enero del 2002. A mí me tocó asumir el 1 de enero del 2002 las competencias sanitarias de La Rioja y fue también una fecha histórica. Teníamos y tenemos un Ministerio de Sanidad con pocas competencias, derivada de esta transferencia y también con un escaso liderazgo. Tenía una poca presencia social y era tradicionalmente un ministerio con poco peso político.
Y además el ministro de Sanidad acababa de tomar posesión. El gobierno era un gobierno nuevo. La salud pública en general tenía poca trascendencia, ha tenido poca trascendencia, poca presencia en España en las distintas administraciones. Y la colaboración entre el sector público y el sector privado era una colaboración puntual en conciertos o complementarios o sustitutorios muy poquitos, una colaboración puntual para gestionar, para resolver listas de espera, básicamente listas de espera quirúrgicas o listas de espera diagnósticas. Alguna concesión que poco a poco estamos ya en unos números muy anecdóticos. En definitiva, una colaboración puntual y con muchas barreras y muchos apriorismos en esta colaboración público-privada que después veréis cuando se produce un problema de la magnitud que hemos tenido, cómo estas barreras saltan por los aires. Otra característica española es que siendo una población de 47 millones y medio de habitantes, más de 11 millones y medio tienen un seguro privado. Es decir, es un porcentaje muy importante de la población, con una distribución desigual entre comunidades autónomas, pero es un porcentaje alto de la población. Y los funcionarios de la Administración Civil del Estado, los funcionarios de Justicia y los miembros de las Fuerzas Armadas, a través de sus mutualidades, también pueden elegir si quieren recibir asistencia sanitaria por el Sistema Nacional de Salud, por los servicios públicos directos, o prefieren hacerlo por una aseguradora. Y aquí, mayoritariamente, dependiendo de qué mutualidad, entre un 83 y un 85% de sus miembros eligen recibir asistencia sanitaria a través de una aseguradora privada. Una característica también de estos seguros privados es que no cubren las asistencias derivadas de una epidemia o de una pandemia. Esto se entiende fácilmente porque no hay estudio actuarial que soporte, que pueda predecir los gastos derivados de estas circunstancias. No se cubre. Pero ya veréis que es otra de las barreras y otro de los mitos que hemos superado en la gestión de esta crisis. Y, por supuesto, nos hemos enfrentado a un virus altamente contagioso, con una explosión de casos y un crecimiento exponencial de casos que aquellos que vivís en Madrid no tengo necesidad de recordarlo ni de enfatizarlo porque lo tenemos todos muy presente, aunque en otras comunidades autónomas, afortunadamente, la incidencia ha sido menor. Antonio, muy amablemente en su presentación, ha dado algunas pinceladas de lo que somos, de lo que es el Grupo Asisa, y me vais a permitir que yo también recuerde algunas, porque nos va a permitir entender mucho mejor cómo nos hemos acercado nosotros a la gestión de esta pandemia y la cantidad de recursos y el esfuerzo que hemos puesto en la misma. Asisa, la entidad aseguradora, es propiedad de una cooperativa de médicos y esto marca la diferencia. Nosotros hemos colaborado con la Administración Pública Española desde nuestros orígenes, que se remontan a los años 70 del siglo pasado. No es nuevo para nosotros estar allí donde se nos necesite en todo momento y lo hacemos de una manera, lo hemos hecho tradicionalmente y está en nuestro ADN. Y como he dicho también al principio, nos caracteriza que no solamente somos una aseguradora, sino que entendíamos que la mejor manera de realizar nuestra misión era poder tener un dispositivo sanitario propio, bien en hospitales, bien en clínicas específicas. Esta visión amplia, doble, nos ha permitido responder también no solo al aseguramiento de los funcionarios públicos, sino también responder siempre que nos ha necesitado la administración pública en esta gestión, que básicamente ha sido en Madrid. Ya comentaré después las cifras, el porcentaje de pacientes derivados por el Servicio Madrileño de Salud. En Lérida conocéis por los medios de comunicación que en estos momentos hay un problema. Nosotros tenemos un hospital en Lérida, que es el Hospital del Perpetuo Socorro, y hoy es el día donde se nos siguen derivando pacientes y tenemos un porcentaje muy alto de nuestro hospital ocupado por pacientes COVID derivados por el Hospital Arnau de Vilanova. También en otras ciudades hemos atendido a pacientes derivados de los servicios públicos.
Bueno, y en esta gestión yo he separado lo que es la preparación específica que hicimos, la gestión propiamente dicha, lo que hemos aprendido, lo que tenemos, lo que nos estamos preparando en estos momentos, ¿no? ¿Cómo nos preparamos? Pues yo aquí tengo que hacer una pequeña crítica, ¿no? Pequeña, grande, en fin, no la voy a calificar. Pero cada una de las organizaciones nos hemos preparado como hemos creído conveniente, ¿eh? Porque no recibimos antes de ninguna indicación por parte de las administraciones públicas, ni la administración central ni las administraciones autonómicas. Nosotros, como he mencionado también antes, constituimos un comité central que se fue ampliando con el tiempo, incorporando más departamentos de nuestro propio grupo y desde la primera reunión que tuvimos con nuestros hospitales, con nuestra red de hospitales, fue a finales del mes de enero. Después, lógicamente, hemos tenido más reuniones y fuimos dando indicaciones, recomendaciones a todos los hospitales. De tal forma que en todos ellos se constituyó el comité de gestión de la crisis y fuimos incorporando las recomendaciones que nos llegaban de organismos internacionales, básicamente del ECDC, las recomendaciones que las sociedades científicas que han tenido un papel fundamental en la gestión de la crisis nos iban llegando, muy especialmente al principio de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, y entendimos desde el principio que en un momento determinado esta crisis, además de tenerla que gestionar, íbamos a tener que apoyar en la clínica, los problemas que el hospital se iba a encontrar en su día a día, y propiciamos la participación clínica y constituimos un comité clínico para trabajar en red y que desde este comité pudiéramos dar soporte a todos nuestros hospitales. Claro, pero teníamos que prepararnos en esta doble visión, la visión de la aseguradora y la visión de nuestra red de hospitales y nuestra red de clínicas específicas. La aseguradora, yo recordaré toda mi vida un correo que envié una noche a 3 personas de mi organización diciéndoles, por favor, vamos a empezar ya con el teletrabajo. Esto en el grupo Asisa se hizo antes de que fuera una recomendación oficial. Es de esos correos que yo creo que guardaré siempre porque sé perfectamente lo que puse y dije, por favor, hay que instaurar el teletrabajo ya. Las aseguradoras posteriormente, una vez ya decretado el estado de alarma, fueron declaradas actividad esencial como entidades financieras y como otros ramos de la actividad económica y por tanto debimos mantener abiertas nuestras sedes, aunque esto no se opone a que también promovíamos que la mayoría de las gestiones se realizaran online, pero nos llevó a tener que organizar también nuestras sedes con medidas de prevención, con horarios reducidos, etcétera, etcétera. A día de hoy, la preparación en nuestras sedes, lógicamente, continúa. La gestión posterior de la rama aseguradora pues es muy relevante y tengo que enlazarlo con una de las características que he mencionado anteriormente. He mencionado que los seguros sanitarios no cubren las asistencias derivadas de las epidemias o de las pandemias. Sin embargo, nuestro grupo, enraizado en nuestra esencia, decidió que nos íbamos a hacer cargo de la asistencia sanitaria derivada de la pandemia de nuestros asegurados durante el estado de alarma. Esta es una visión amplia del problema, una visión, como he dicho, que tiene mucho que ver con que nosotros somos médicos. Durante un tiempo incluso utilizábamos este eslogan. ¿A cuántas personas hemos atendido? Pues tanto en hospitales públicos, en hospitales propios, perdón, como en hospitales concertados, hemos atendido a más de 3.800 personas aseguradas. Y de estas, casi un 36% son pacientes, por lo menos los atendidos en el Hospital Moncloa, son pacientes con seguro privado. Pero claro,
no solamente teníamos que atender a nuestros asegurados que tuvieran la enfermedad, que estuvieran pasando por la enfermedad, sino que teníamos que seguir prestando asistencia al resto de los asegurados que desgraciadamente seguían padeciendo enfermedades crónicas, seguían teniendo algún que otro accidente doméstico, aparecían complicaciones de patologías previas, etcétera, etcétera. Pero todas las comunidades autónomas, las consejerías de salud o de sanidad de las comunidades autónomas, las autoridades de salud pública, nos recomendaron, nos dieron instrucciones de que los hospitales prestaran asistencia, los hospitales y los centros médicos prestaran asistencia solo a las situaciones de urgencia, al COVID, por supuesto, y a aquellas atenciones que no se podían demorar. Un ejemplo muy típico pues pueden ser los tratamientos de quimioterapia o las sesiones de diálisis, etc. Por tanto, todo lo demás teníamos que buscar cómo a seguir atendiendo a nuestros asegurados y cómo también facilitar que nuestros facultativos siguieran trabajando. Y eso, como he dicho antes, al referirme a las características muy generales de la situación, nos lo permiten las actuales tecnologías. Y por eso instauramos videollamadas, por eso instauramos consultas telefónicas que progresivamente, según ha ido evolucionando la pandemia, según ha ido bajando la incidencia de una manera desigual en las comunidades autónomas, pues hemos podido reanudar la actividad, que en estos días ya es una actividad prácticamente normal, y bajar el nivel de utilización de las consultas telefónicas o de las videoconsultas. Pero en esta visión amplia que hemos tenido que tener para gestionar la crisis, teníamos también el aseguramiento público de los miembros de las mutualidades, de la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado, MUFACE, de la Mutualidad General Judicial, MUGEJU, y del Instituto de las Fuerzas Armadas. Y por tanto aquí teníamos que prestar una asistencia directa a estos asegurados. Y por ejemplo, en el Hospital Moncloa, casi el 50% de los pacientes que hemos atendido eran pacientes miembros, bien titulares o bien sus familias, beneficiarios de las mutualidades que he mencionado. Y en esta visión de la parte aseguradora de nuestro trabajo, pues también hemos tenido que atender a las personas, a los ciudadanos españoles que por su condición de ciudadanos españoles, pues reciben asistencia a través del Sistema Nacional de Salud. Y en el caso de Moncloa, casi como podéis observar ahí, casi el 15% de los pacientes atendidos en nuestro Hospital Universitario Moncloa han sido pacientes derivados por el Servicio Madrileño de Salud. Por tanto, aquí tengo que recordar lo que he dicho al principio, que han saltado las barreras, nos hemos puesto a disposición de las autoridades públicas, como era nuestra obligación profesional, pero también porque así lo marcaban el Real Decreto y las posteriores órdenes ministeriales que nos indicaban que la autoridad pública lo era tanto de los hospitales públicos como de los hospitales privados. En esta gestión posterior, ahora me voy a detener en la gestión de nuestra red de centros asistenciales, hospitales, centros médicos, clínicas específicas. Y aquí, pues, sufrimos la presión asistencial que es de todos conocida. Básicamente en el Hospital Universitario Moncloa, que es el hospital que tenemos en Madrid, como bien dice su director médico, estuvieron al borde del colapso en los primeros días, fue muy dura, la segunda quincena del mes de marzo fue muy dura, la primera semana del mes de abril, y después, poco a poco, la presión está bajando, pero hoy es el día 16 de julio que todavía tenemos un paciente en la UCI por COVID-19 y este paciente está en la UCI pues, desde el 21 de marzo, para que nos hagamos una idea de la enorme presión y la gravedad de esta enfermedad. Bueno, las autoridades sanitarias nos iban marcando la pauta, teníamos que reportar la información de las camas que teníamos disponibles, tanto de las camas de agudos en planta como las camas de cuidados intensivos. En la Comunidad de Madrid se estableció una mesa de camas de UCI y cada día nos iban pidiendo el número de camas que necesitaban.
Teníamos que dar también información acerca de los profesionales que teníamos, según las diferentes especialidades, información del material que teníamos. Sabéis que en un momento determinado se centralizó la compra de material de protección individual y también en un momento determinado se centralizó la compra de determinados fármacos que son imprescindibles para sedar a los pacientes cuando es necesaria la intubación. Vivimos algunos días complicados. Estos días complicados nosotros los hemos podido gestionar primero con muchísimo esfuerzo, con muchísima dedicación por parte de todo el mundo, pero somos una red de hospitales y por tanto tenemos una estructura de compra que nos ha permitido, nuestra central de compras, que ha hecho un trabajo extraordinario, que nos ha permitido poder responder a las necesidades. Y después ese espíritu colaborativo que yo creo que hemos podido identificar en muchas áreas, también lo identificamos en nuestro propio grupo, porque hemos desplazado material entre hospitales. En algunos momentos, por ejemplo, en Madrid, hemos desplazado a profesionales, tanto médicos como enfermeras, de otros hospitales donde la incidencia de COVID era menor que en Madrid y han venido a trabajar a Madrid. Por tanto, la gestión de esta pandemia como grupo hospitalario, como red, nos ha permitido tener una mayor capacidad de respuesta. Como he dicho antes, en todos los hospitales se constituyó un comité de crisis. Esta es una enorme responsabilidad y, por tanto, es necesario compartirla. Y han tenido siempre el respaldo del comité central que marcaba las directrices, apoyaba la gestión, respaldaba, no tenía horas para trabajar. Hemos estado permanentemente alerta. Y un comité clínico que respaldaba las decisiones de los clínicos de los diferentes hospitales, porque conocéis que hemos ido aprendiendo día a día y de pronto aparecían en las redes sociales seguir un determinado tratamiento, otro tratamiento. Ha habido muchas publicaciones, ha sido incluso difícil estar al día, no había tiempo para leer tantas cosas como se estaban publicando, con mayor o menor rigor. Ahí no se han seguido los tiempos que hubiéramos seguido en otras circunstancias, pero que en estas circunstancias era absolutamente imposible. Por lo tanto, tener un respaldo clínico y tener un respaldo de gestión a mí me parece y me pareció en su momento cuando lo establecí absolutamente imprescindible. Además de difundir los protocolos oficiales que publicaba el Ministerio, para que os hagáis una idea del esfuerzo de gestión que ha habido detrás, hemos elaborado y distribuido, por supuesto, 43 documentos propios con protocolos, indicaciones que iban desde protocolo para facilitar el acompañamiento al final de la vida, cuando hemos podido bajar un poquito la presión en nuestros hospitales para que los familiares pudieran acompañar un rato, no muy largo, pero que pudieran acompañar a sus familias, protocolos de cómo tenían los cuidados que tenían que seguir nuestros profesionales a la vuelta del trabajo a casa, en fin, eh, protocolos muy diversos, recomendaciones muy diversas, pero que han permitido que la gestión, pues que era obligado por otra parte hacerlo, pero que ha permitido llevarlo un poquito mejor. ¿Y qué hemos aprendido de todo esto? Yo creo que nos hemos dado de bruces con realidades que conocíamos, pero que parece que, pues que en el día a día se nos olvidan, ¿no? Somos vulnerables y lo somos como individuos. Y hay personas que son más vulnerables que otras y que por tanto debemos de cuidar más que a otras. Esta mañana yo he tenido ocasión de escuchar un poquito el acto de homenaje nacional y se hacía especial referencia a esa generación que ha sido tan castigada por la pandemia. También somos vulnerables como organización. Hay muchas organizaciones que deben reforzarse. Seguramente recibirán indicaciones. Por ejemplo, es evidente que algo cambiará en los centros sociosanitarios y en las residencias de ancianos. El otro día escuchaba cómo debe de cambiar esto y debe de cambiar. Somos vulnerables como sociedad, ahora tenemos una crisis económica importante, muchas personas están en ERTE, otras personas pasarán al desempleo, en fin, hay un problema social evidente. Y también es vulnerable nuestro sistema sanitario. Estuvo a punto de colapsar y eso fue uno de las razones, o quizás la razón fundamental para el confinamiento, porque nuestro sistema sanitario ya no estaba a punto de no poder más. Nos enfrentamos, por tanto, a la vulnerabilidad,
pero también nos enfrentamos a la incertidumbre y lo comentaba poco antes de empezar esta charla con Antonio. Estamos muy cansados, pero también estamos muy cansados porque, además de por el esfuerzo que hemos hecho, porque no sabemos cómo va a evolucionar, cuánto va a durar esto, cuándo tendremos, si lo tenemos, un brote importante general. Hay esa incertidumbre a nivel personal, a nivel de cada una de nuestras organizaciones, a nivel social, tiene mucho peso. Hemos aprendido que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados como país. Y el Ministerio, hoy hay una reunión del Consejo Interterritorial, pero el Ministerio ya envió a las comunidades autónomas el lunes pasado un documento de respuesta ante los brotes, ¿no? Y ahí aparecen los stock estratégicos nacionales que debemos tener. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, lógicamente, profesionalmente. También las organizaciones tienen que estar preparadas. Los planes de contingencia deben estar listos. En este caso ha sido para una pandemia, pero podemos tener otras necesidades. Tenemos que tener una mayor solidez organizativa. Y todo lo anterior, en definitiva, nos tiene que llevar a remarcar nuestra responsabilidad, porque, en definitiva, prepararse no es sino un ejercicio de responsabilidad. Hemos aprendido que solos no podemos, ¿eh? No podemos individualmente, tenemos que colaborar los unos con los otros. Como he dicho antes, nosotros desplazamos profesionales de otras comunidades autónomas a Madrid. Pedimos colaboración a universidades con las que el grupo ASISA trabaja habitualmente y médicos recientemente egresados que acababan de presentarse al MIR han trabajado en el Hospital Moncloa, han trabajado en el Centro Médico de Toledo y han hecho un trabajo fantástico y yo desde aquí les mando un abrazo y mi agradecimiento. Les estaremos siempre agradecidos. Creo que para ellos ha sido una experiencia extraordinariamente dura, pero también extraordinariamente valiosa. También en cada organización, en las teorías de las organizaciones transversales, bueno, pues esto se ha visto que es absolutamente imprescindible, que la colaboración es un valor social y una responsabilidad. Hemos aprendido que este espíritu colaborativo salta la barrera de la separación entre la provisión pública y la provisión privada, entre el aseguramiento público y el aseguramiento privado, como me he esforzado y espero que os haya transmitido con claridad. Y es evidente que este espíritu colaborativo debe llevarnos a una mejor y mayor coordinación entre las comunidades autónomas con competencias sanitarias y el propio gobierno central. Y comentaba también Antonio en la presentación mi vinculación con la bioética. Creo que en la toma de decisiones y en la toma de decisiones en la gestión de una pandemia, la ética tiene que estar presente y además tiene que ser explícita. En definitiva, se trata de que ganar en capacidad de respuesta en medios, en tiempo. Las decisiones hay que tomarlas rápido. A mí me gustó mucho, mucho la carta que dirigió, la carta pública, la carta abierta que dirigió los profesionales del Gregorio Marañón, donde recuerdo que decían, hemos cometido 1000 fallos y 2000 aciertos y 5000. Efectivamente, es decir, pero hay que tener capacidad de respuesta. Te puedes equivocar en las decisiones, pero tienes que tomar la decisión. La decisión no puede esperar 5 minutos ni 10 minutos, sino que hay que tomarla. Cuando hay que desplazar material entre hospitales y tienen que llegar a Madrid y tienen que estar aquí lo antes posible, hay que tomar la decisión con rapidez. No podemos estar deliberando no sé qué cuando la necesidad es tan evidente. Cuando el Ministerio nos pide que tienen que llegar respiradores a Madrid, hay que traer respiradores a Madrid. Allí donde la incidencia sea menor, hay que reclutarlos y traerlos a Madrid. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, pues hemos aprendido, es muy obvio, y en la comisión que se constituyó al efecto en el Congreso de los Diputados también se decía, que la salud pública tiene que tener una mayor relevancia. Se nos habían olvidado las enfermedades infecciosas, ¿no? Teníamos avisos, pero parece que vivíamos al margen de esto. Nos sirve para esta pandemia, pero nos sirven también para las bacterias multiresistentes y para otras amenazas que tenemos ahí muy presentes. Incluido la amenaza de la soledad, ¿no? Que en esta pandemia, en la gestión de esta pandemia, también se ha visto reflejado lo que significa morir solo o lo que significa estar pasando la enfermedad solo en un domicilio, ¿no? Esto realmente también es un problema de salud pública
que, como conocéis, muchos gobiernos de otros países lo están abordando. Hemos aprendido que es imprescindible el ejercicio del liderazgo. Hay que ejercer el liderazgo, un liderazgo institucional y un liderazgo profesional, si no es imposible gestionar una pandemia. Y ahora mismo pues seguimos preparándonos. Tenemos que prepararnos, tenemos una situación más o menos tranquila. En algunos sitios no es tan tranquila como hemos comentado al principio en Lérida, porque no conocemos cómo va a evolucionar la pandemia. No conocemos si en septiembre, en octubre, en noviembre vamos a tener un problema. Si vamos a tener un problema como consecuencia de la coexistencia de la gripe anual y el virus. No sabemos cómo está mutando el virus, aunque ya tenemos publicaciones al respecto. Nos debemos preparar revisando lo que hemos hecho, porque seguro que hay algo que puede mejorar. Siempre hay algo que puede mejorar. Y estamos obligados a repasar lo que hemos hecho. Pero en esta preparación a futuro hay una premisa que no se nos puede olvidar. Y es que igual que paramos los meses de la segunda quincena de marzo, el mes de abril, paramos la asistencia del resto de patologías, salvo la urgencia, lo no demorable, esto no es repetible, ¿eh? No es repetible porque, bueno, ya se han alzado voces de que vamos a ver en qué estadio nos estamos encontrando las enfermedades, cómo funcionan o no han funcionado los screenings de diferentes cánceres. Por tanto, el parar la actividad como la hemos parado, y no estoy hablando de la actividad económica en general, estoy hablando de la actividad asistencial, seguramente no nos lo podremos permitir, salvo que no haya otro remedio, por supuesto, y haya que tomar la decisión más acertada, pero tenemos que prepararnos para que puedan coexistir en nuestras organizaciones, en nuestros hospitales, en nuestros centros, la actividad derivada de COVID y la actividad derivada de otras patologías. Y tal es así que el Real Decreto Ley 21/2020, que después fue ratificado, de 9 de junio, ya establecía la obligatoriedad de que todos los hospitales, tanto los públicos como los privados, tuvieran un plan de contingencia. Y nosotros lo tenemos en todos nuestros hospitales y los hemos revisado y los estamos revisando. Esa es una preparación, pero también tiene que prepararse la aseguradora. Es decir, todo el esfuerzo que hicimos en establecer consultas telefónicas, videoconsultas, tiene que permanecer. Obviamente la utilización ahora es muy baja porque podemos atender en consulta presencial, pero tenemos que tenerlo permanentemente activado por si fuera necesario. Y en esa preparación también de la aseguradora tenemos que dar soporte a nuestros facultativos, a todos los integrantes de los cuadros médicos de Asisa. Y lo hemos hecho a través del portal de profesional, tienen todos nuestros protocolos, les hemos dado recomendaciones específicas para las medidas que tienen que adoptar en sus consultas y, lógicamente, a lo largo de todos estos meses lo vamos a seguir haciendo y lo intensificaremos según veamos que sea necesario o según ellos mismos nos lo vayan pidiendo. En los hospitales la preparación es muy parecida a la que tuvimos inicialmente. Los comités de gestión permanecen activos, se reunirán con una frecuencia u otra, pero permanecen activos. Hemos hecho compras masivas, pero masivas, porque el mercado ha cambiado, o sea, ya no podemos comprar 5 mascarillas, hay que comprar cantidades espectaculares. Hemos sufrido mucho en los meses anteriores y el mercado, como he dicho, ha cambiado mucho y nosotros hemos hecho compras masivas con previsión de meses en que las podíamos necesitar, tanto de equipo de protección individuales como de productos sanitarios, como de fármacos, tuvimos algunos problemas, como reactivos, hisopos, torundas, en fin, material de laboratorio. Mantenemos en todos nuestros hospitales a día de hoy el doble circuito de pacientes con sospecha de COVID y pacientes no COVID, siguiendo la clasificación de casos del Ministerio, caso sospechoso, caso probable, caso posible, en fin, en las diferentes indicaciones de seguimiento de la infección que nos marca y control de la infección que nos marca el Ministerio. Hemos pedido que en todos nuestros hospitales existan equipos dobles por especialidad, de tal manera que en el supuesto de que bueno, pues, alguno contrajera la enfermedad, bueno, pues tuviéramos siempre relevo. Y hemos reforzado
todo nuestro dispositivo. Hemos establecido los mecanismos de despliegue, de incremento del número de camas dedicadas a COVID. Los programas de vacaciones este año básicamente se han concentrado en los meses de julio y agosto. Vamos a aprovechar también estos meses de julio y agosto para reforzar la formación, para aclarar dudas, para estar ahí cerca de los profesionales respondiendo a aquello que nos pueda necesitar. Por supuesto, mantendremos la distribución de los protocolos actualizados y siempre estaremos en esta preparación, y esto está muy claro por nuestra parte y toda nuestra gente lo sabe, a disposición de la autoridad sanitaria, tanto de las comunidades autónomas donde tengamos, donde están ubicados nuestros centros, como la autoridad sanitaria central. Y esta preparación es compatible con la reanudación de la asistencia, que prácticamente es una asistencia normal la que estamos prestando en nuestros centros. Y para que todo el mundo esté tranquilo, para que todo el mundo acuda en fin, con tranquilidad a nuestros centros, AENOR nos ha calificado recientemente y nos ha calificado a todo el grupo, a la aseguradora, al grupo de hospitales, al grupo de clínicas específicas, Octalvis, Asisa Dental, Unidad de Reproducción Asistida, a todos, a Resona, que es la empresa radiológica, a todos como un grupo seguro. Y por tanto yo voy a llegar ya a mis conclusiones y por supuesto después estaré encantada de responder a todas vuestras preguntas. Es una obligación ética y social revisar todas nuestras actuaciones. Es una obligación. La organización tienen que estar permanentemente preparadas, bien para atender en estos momentos la pandemia, bien para atender una circunstancia excepcional. Los planes de contingencia activos, preparados, han llegado también para quedarse. La importancia de que los hospitales trabajen en red, la importancia de que podamos colaborar los unos con los otros, de que nos podamos respaldar mutuamente, de que siempre tengamos un referente al que preguntar, esto es un gran aprendizaje. Y la gestión de esta crisis ha puesto de manifiesto que ante un problema real, un problema serio, hay que saltarse las barreras, hay que superar los apriorismos. Nosotros hemos atendido a ciudadanos españoles, sean asegurados nuestros, no lo sean, sean derivados por los servicios regionales de salud, no lo sean miembros de las mutualidades o no lo sean. Había un problema y había que responderlo. Y este espíritu de colaboración no solamente lo debemos mantener ante situaciones tan excepcionales como las que hemos vivido, sino que no sería malo que lo tuviéramos presente en actividades más ordinarias. Ya lo he dicho antes, creo que es imprescindible el liderazgo profesional, también el liderazgo institucional. Es imprescindible, a mi criterio, la presencia explícita de criterios bioéticos en la toma de decisiones clínicas, imprescindible. Debe reforzarse en las estructuras de salud pública. Estos días estamos escuchando las noticias, la necesidad de más rastreadores para poder localizar y seguir a los contactos. Y, por supuesto, hay que revisar el rol que debe de jugar el Ministerio de Sanidad. Y por mi parte, nada más y, por supuesto, como he dicho hace un momento, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o duda que me queráis plantear. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María, siempre tan exhaustiva en tu análisis de la circunstancia. La verdad que ha resultado muy esclarecedor también desde el otro lado de la barrera, ¿no? Porque, claro, nosotros los ciudadanos lo hemos visto desde la angustia, ¿no? Pero supongo, como ha quedado mostrado por lo que nos has contado, que gestionar esta pandemia pues no ha debido ser en absoluto nada sencillo. Voy a empezar por esto último que señalabas, aglutinando, porque como nos quedan apenas 5 o 10 minutos, aglutinando algunas preguntas, porque fíjate que pregunta Laura en relación con los PCR, efectivamente. Dice, fueron recomendadas las pruebas masivas por activa y por pasiva, y es verdad que, por ejemplo, en España tenemos una cobertura sociosanitaria muy amplia y que un alto porcentaje de la población tenemos efectivamente además el amparo también de las sociedades, ¿no?
que nos acompañan, ¿no? en nuestra atención sanitaria. Y sin embargo, cuando se ha desatado toda esta crisis, nadie hacía un PCR, a no ser que pagaras 100 euros por la prueba. Había, digamos, una ausencia o una carencia supongo que se debe a una cuestión de falta de disponibilidad, ¿no? ¿Cómo se puede explicar esto, digamos, para el común de los ciudadanos? Bueno, lo voy a intentar. Es que no es fácil. Inicialmente, cuando comenzó todo esto, el Ministerio estableció en qué circunstancias debía de realizarse, bajo qué circunstancias debía, qué criterios había que cumplir para indicar la realización de una PCR. Es más, en los primeros días de la pandemia se tenía que pedir autorización expresa a las autoridades de salud pública de cada comunidad autónoma y las muestras se derivaban al Instituto Nacional de Microbiología. Esto inicialmente, o sea, se centralizó hasta la realización de las PCRs. Después, poco a poco, cada comunidad autónoma fue ampliando el número de hospitales donde se podía realizar PCR, pero también siguiendo una serie de criterios. Esto poco a poco ha ido cambiando y ha ido cambiando también la percepción que hemos tenido de las diferentes posibilidades diagnósticas. Recordaréis la relevancia que tenían al principio los test rápido y como poco a poco se han quedado relegados a estudios de investigación, bueno, a unas circunstancias muy concretas. Efectivamente, yo recuerdo las primeras semanas que teníamos dificultades para conseguir reactivos para poder hacer PCRs. Había lo que había y teníamos para 2 días o para 3 días, no teníamos para más al ritmo que las PCRs eran solicitadas. Actualmente está indicada, es la prueba diagnóstica por excelencia. Uno de los criterios que se sigue en estos momentos en los brotes es la capacidad de hacer una PCR en un plazo de 24 horas siempre que haya que hacerla, siempre que haya sospecha para hacerla, ¿no? Entonces, no sé si he contestado o no he contestado. Al principio no No, había capacidad, claro. poco a poco el país se ha ido preparando, poco a poco hemos tenido garantizado el número de reactivos suficientes para poderlas hacer y en estos momentos no existe este problema. Y nosotros, como he dicho antes, que nos estamos preparando para constantemente, ya tenemos bastantes hospitales donde podemos hacer lo que se denomina una PCR rápida, que podemos tener los resultados en unas horas, porque si no la PCR, la que hacíamos hasta ahora tardaba, podíamos hacerla 12, 14 horas, ahora ya tenemos PCR rápida, que nos va a permitir tomar decisiones clínicas y evitar los aislamientos de pacientes si no tenemos la necesidad de aislar a los pacientes, porque mientras no tengamos el resultado de la PCR es obligado aislar al paciente. Y un aislamiento siempre es duro para el paciente, también es duro para el hospital y introduce complejidad y tensión en el hospital. No sé si he contestado. Sí. No, y en ese sentido voy a retomar también con algunas de las últimas preguntas que te plantean Carlos, Rodrigo de Bona y la propia Laura, que es la misma que ha planteado esta pregunta. Carlos Braverman pregunta sobre el ítem bioética en esta circunstancia y yo lo llevaría ahí a lo que estás señalando tú, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto en los profesionales sociosanitarios a pie del cañón, ¿no? En primera línea, como se ha llamado esto. Y pregunta Rodrigo, ¿habéis tenido que lamentar el fallecimiento de profesionales del grupo? ¿Qué incidencia habéis tenido en vuestras propias filas? Y Laura va un pasito más allá y pregunta cuál es o cuál puede ser la causa de que en España haya habido más contagios y funciones entre el personal sanitario cuando hasta este minuto pensábamos que teníamos un sistema sanitario muy bien preparado para afrontar cualquier situación, ¿no? Bueno, hay tres preguntas. La primera hacía referencia a la bioética y los profesionales sociosanitarios. Y yo he querido decir en mi intervención que es evidente, yo creo que se ha puesto claramente de manifiesto que las residencias de ancianos, los centros sociosanitarios deben regularse
y deben reforzarse bueno, pues las características de las mismas. Pero es una cosa muy importante y es que una persona que está en una residencia está viviendo en una residencia. Es decir, tiene los mismos derechos como ciudadano español si vive en su domicilio o si vive en una residencia. Por tanto, tiene que tener garantizado el acceso al sistema sanitario en las mismas condiciones. No cambia porque viva en un sitio diferente. Esto no quita que tengan que regularse las dotaciones de las residencias. La segunda pregunta hacía referencia a A si la nosotros en incidencia, nuestro eso es. grupo hemos tenido que lamentar fallecimientos. Afortunadamente, en la parte asistencial, profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, pinches, personal de cocina, hemos tenido personas enfermas, pero afortunadamente no hemos tenido que lamentar fallecimientos. Sí hemos tenido que lamentar fallecimientos en personas que trabajaban, compañeros nuestros que trabajaban en la aseguradora. Aquí sí que hemos tenido bueno, lo hemos padecido. Y nosotros a todos nuestros profesionales se les han hecho dos tandas de test serológicos y cuando así estaba indicado también se ha hecho una PCR, bueno, pues para intentar detectar aquellas personas que pudieran ser transmisoras, aunque fueran asintomáticas. No puedo, en este momento no recuerdo la cifra del porcentaje de personas que han pasado la enfermedad trabajando con nosotros, pero no es un porcentaje diferente, es un poco más bajo que el de otras organizaciones. ¿A qué es achacable? ¿Y por qué nos diferenciamos de otros países? Yo creo que esto merece un estudio en profundidad, ver exactamente qué es lo que ha podido fallar, si ha fallado, bueno, pues que se dispusiera o no se dispusiera de los EPIs adecuados, si ha fallado la formación, que disponiendo de los EPIs pues ni se ponían ni se quitaban bien, si ha fallado que la presión asistencial era tan grande que lo que menos reparabas era en ese momento poner bien los diferentes partes del equipo de protección. En fin, hay un documento, el documento técnico del Ministerio, que sí que hace referencia a dos estudios en relación a esta pregunta específica, pero yo creo que es necesario estudiarlo con más detenimiento. Y por Pregun- supuesto que nunca vuelva a suceder. sí. Pregunta David Gómez, aunque creo que has contestado en cierta manera y no sé si puedes ir más allá, sobre si ha habido una correcta coordinación público-privada en los servicios de salud y añade en qué se puede mejorar. Supongo que no estábamos del todo preparados, ¿no? Para un tsunami como el que llegó, ¿no? Y no sé si en este sentido puedes añadir algo a lo que ya has dicho. Pues mira, yo a ver, es evidente que no estábamos preparados, o sea, no estábamos preparados como país. Mm. Seguramente todos nos hemos sorprendido de estas cifras tan enormes, no parecía que fuera a llegar con este carácter tan explosivo, ¿no? Pero desde, yo creo que la coordinación, a ver, primero tiene que haber un liderazgo, un ejercicio de liderazgo. Yo creo que por parte de las autoridades públicas, eh, previo a, deberían haberse dirigido a las diferentes organizaciones sanitarias, públicos, privadas, me da exactamente igual, para marcar las líneas de preparación. Nos hemos preparado cada uno como hemos creído conveniente. Después la coordinación, manifiestamente mejorable, ¿eh? La centralización es centralización, pero no es coordinación. Podemos centralizar, pero podemos no coordinar absolutamente nada. En un momento determinado de la pandemia, nosotros y cualquier organización privada, no podíamos comprar y teníamos que hacerlo todo a través de la autoridad pública correspondiente, pero sin embargo no nos respondían, no nos proporcionaban material, atendíamos a los pacientes exactamente igual, aquellos pacientes que nos derivaban los atendíamos. Por tanto, hay mucho que mejorar en la coordinación. Mm. Y, eh, y es lo que he dicho antes, yo creo que todo esto debe revisarse y debe revisarse con el ánimo de aprender, ¿eh? Y yo siempre, hoy que es un día en el que rendimos tributo a todas a las personas fallecidas y a las que se han esforzado tanto, me parece que el tributo es la memoria, pero que el gran tributo es el aprendizaje, que aprendamos para que no se vuelva a repetir. Sin duda. Penúltima pregunta.
Deima Calvo te pregunta sobre tu visión del rol de la Organización Mundial de la Salud, pero antes de la pandemia. O sea, antes de que en China había diferentes alertas, ¿no? Desde principios del siglo veníamos advirtiendo que iba a llegar en algún momento una cosa de estas. Y a mí me recordaba, la verdad, estos días de confinamiento al cuento ese que nos contaban de niño que viene el lobo, ¿no? Y todo el mundo, pues hemos visto todos, nos ha llegado la conferencia famosa de Bill Gates, en fin, que había Pues alertas, pero digamos que no terminábamos de creer que esto fuera posible, ¿no? sí, lo Y he de hecho, comentado en por cierto, de hecho, si nos hubieran dicho el 1 de enero de 2020 que el 20 de marzo íbamos a estar como íbamos a estar, yo estoy seguro de que ninguno habríamos pensado que esto iba a suceder en estas dimensiones, con independencia de que tuviéramos todos estos indicativos desde principios de siglo, ¿no? efectivamente, lo he comentado yo también al principio, cuando oíamos las noticias de que en China confinaban a 50 millones, nos parecía algo, en fin, increíble, ¿no? Esto no puede pasar, bueno, pues ha pasado, ¿no? La pregunta parece difícil, pero la contestación es muy fácil. Es que hasta la propia OMS ha abierto una auditoría. Sí. Es decir, la propia OMS se ha abierto a sí misma una auditoría para ver en qué han fallado. Quiere decir que hay un cierto reconocimiento de que algo no ha funcionado, ¿no? No funciona bien. Ya. Yo creo que es evidente. Bueno, terminamos con, acaba de añadir Leonor una pregunta que te hago muy brevemente para que empieces por ahí. Termino con una reflexión de enjundia que te puede servir para cerrar esta maravillosa y enjundiosa, ¿no? Hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, ¿no? Leonor pregunta si tenéis líneas de investigación en relación con la COVID, ¿no? Y si colaboráis con otros laboratorios o en la investigación hacia el combate contra esta enfermedad infecciosa. Que, Bueno, es todavía muy pronto, pero ya nos hemos sumado a un ensayo clínico, ¿eh? En fantástico. concreto, se ha sumado el servicio, me gustaría no equivocarme, el servicio de farmacia del Hospital Puerta del Sur, de nuestro hospital de Jerez. Nosotros ya llevamos unos cuantos años con una muy firme vocación universitaria y, bueno, es el primero, pero estoy absolutamente convencida de que llegarán otros. Mm. Bueno, y la última, y te las planteo las tres juntas porque dan para otra conferencia, además son complicadas y además son de filosofía. Sí, no son preguntas fáciles como las que hacen nuestros asistentes normalmente, así que vaya por delante la disculpa porque no creo que se pueda contestar esto en los 2 minutos que nos quedan y que hemos alargado además, pero las hago porque me parecen muy pertinentes y muy interesantes, ¿no? Ramón Ruiz pregunta sobre la ética de que en un mismo hospital si vas por la seguridad social, tengas una lista de espera de varios meses, él dice 2 años, yo creo que eso en España al menos puede ser un poco demasiado, no estoy seguro, supongo que en alguna dolencia puede ser así, pero la media no creo que sea tan alta, pero sin embargo, si tienes una cobertura privada como la vuestra, pues te atienden en una semana o en poco o mucho menos tiempo, ¿no? Siendo, y él añade, el dilema ético de que es el mismo médico, el mismo país y demás, ¿no? O sea, que está apuntando hacia las disfunciones del sistema público ampliado o ampliado por la cobertura privada, como todos sabemos, por esas derivaciones que en algunas comunidades autónomas se hacen hacia el sistema privado para aliviar las listas de espera. Y relacionado con esto, y lo añado a las preguntas de Juan Alberto, y digo porque es la misma filosofía y en el fondo estamos hablando de lo mismo, del sistema, ¿no? La pregunta en resumen sería cuál es tu percepción sobre la sostenibilidad del sistema y cómo funciona, ¿no? Pero Juan Alberto lo lleva a la comparativa con Estados Unidos, donde efectivamente el precio de pernoctación, ¿no? Él lo lleva al precio de pernoctación, ¿no? De los pacientes por COVID, pues ronda él dice 4.000 euros, supongo que serán 4.500 dólares o algo así. Pero vamos, que el sistema sanitario, cómo se sostiene, si es sostenible, qué perspectivas ves y hacia dónde va, porque efectivamente es el gran desafío, ¿no? Del futuro para nuestras sociedades del bienestar. Y creo que eso te abre un marco para que digas lo que te parezca en relación con esto. Y ya te conmino para la próxima hora de la Ortega, y esa va a ser tu próxima conferencia. Bueno, la verdad es que no me lo pueden poner más difícil para terminar, ¿eh?
Sí, por eso digo, puedes aflora hacer una a el la torera, problema. ¿no? Dar una Sí, sí. pincelada y decir, bueno, y en septiembre vuelvo con alguna respuesta un poco más. No, claro, estas dos preguntas son para nota. Yo en la primera pregunta hacía referencia a la gestión de las listas de espera y la pregunta decía que en un mismo hospital, si se tenía un seguro privado, te atendían antes y si no, tenías una lista de espera. Yo esto, tal y como está formulada la pregunta, no lo conozco. ¿Eh? En los hospitales públicos hay listas de espera, han sido tradicionales. Es, bueno, pues es una forma de regular la demanda, por así decirlo. Y obviamente ahora, después de la pandemia, que se tuvo que interrumpir la asistencia, pues vamos a tener listas de espera mayores. Y por supuesto, ahí también nosotros como grupo podemos prestar nuestra colaboración como lo hemos hecho siempre que nos lo han pedido. Y que en este caso, además, es absolutamente prioritario. Hay muchas personas que han dejado de recibir asistencia y deben tenerla, ¿eh? Y deben tenerla a tiempo, porque si no ya esa asistencia no deja, no, ya no es tan ética, cuando no se presta a tiempo. Pero esto efectivamente nos llevaría el tema de la gestión de las listas de espera para otra charla. Pero además para otra charla nos llevaría la siguiente pregunta, que tiene una gran enjundia, que es el tema de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que llevamos hablando de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud años y años y años. Yo alguna vez con algún compañero digo, fíjate, si estamos hablando de esto desde que empezamos a trabajar en gestión sanitaria, ¿no? Siempre hemos dudado de la sostenibilidad del sistema sanitario. Pero previamente a hablar de la sostenibilidad, yo creo, y es una de las cosas que yo he remarcado en mi intervención, en mi charla, es que tenemos que definir el sistema sanitario que queremos, ¿eh? Porque se ha puesto de manifiesto que algunos aspectos del mismo no han funcionado como creíamos que iban a funcionar. Y por tanto, una vez que tengamos bien diseñado el sistema sanitario, vamos a ver si nos lo podemos permitir y hasta dónde nos lo podemos permitir. El valor social de nuestro Sistema Nacional de Salud es innegable, ¿eh? Y tenemos que cuidarlo. Y nosotros, desde la iniciativa privada, nunca nos hemos visto como competidores de la estructura pública, ni muchísimo menos es nuestra visión en el Grupo SISA. Pero es una pregunta que no puedo contestar en un minuto, es una pregunta que nos llevaría, Antonio, a estar Nada, hablando para otra horas y conferencia, horas, no te realmente apures. muy difícil, ¿eh? Sí, haremos además a la vuelta de verano, haremos alguna jornada específica sobre esto con la propia doctora Tormo, buena amiga de la casa y con una experiencia amplísima en gestión, y con otros médicos y especialistas que seguro resultará muy bien. Me comprometo con ustedes a que efectivamente a lo largo del último trimestre del año tengamos una o varias jornadas que reflexionen sobre esto, porque creo que de verdad que es uno de los temas absolutamente imprescindibles, ¿no? de nuestro mundo. Eh, Querida María, yo creo que es un broche estupendo para esta hora de la Ortega. Ha sido una aventura fascinante. Es una de las cosas positivas que nos deja este coronavirus. Ha sido como los miércoles de la Ortega se transformaron en hora de la Ortega. Hemos hecho 3 a la semana durante casi 4 meses. O sea que es mucho más de 100 webinars, la inmensa mayoría, todos ellos han resultado muy estimulantes, con personalidades españolas, latinoamericanas, norteamericanas, de ambición y curiosidad global, ¿no? Hemos prestado atención a cuestiones de ciencias sociales, sanitarias, de bioética, de la gestión de la pandemia, de política internacional, en fin, yo la verdad que estoy muy satisfecho sobre cómo ha funcionado esta hora de la Ortega. Agradeceros a todos los que habéis participado como ponentes vuestra entrega, vuestra cordial bienvenida y que nos hayáis ayudado a todos a sobrellevar este confinamiento y esta salida del confinamiento, que creo que todos podemos compartir que no está resultado nada sencillo para ninguno, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, pues muchísimas gracias a ti también por participar en este momento, digamos, ya de inicio del verano, y a todos nuestros asistentes que han sido muy fieles, porque al final uno, claro, de verlo todos los días, más o menos ve que muchos son reincidentes, nos acompañan, nos han escrito. La Fundación Ortega Marañón seguirá
dando contenido digital a lo largo del verano. Yo voy a suspender esta hora de la Ortega en directo, como digo, por unas semanas, 3 o 4, no más. Volveremos a inicios de septiembre porque todos necesitamos descansar, pero estaremos con ustedes de una u otra manera y nosotros pues al pie del cañón, como siempre, ¿no? Así que a desearles a todos ustedes que estén bien, que los suyos estén bien, que tengan un feliz verano o invierno en función de la latitud donde se encuentren y a la doctora Tormo, como siempre, nuestro más agradecido, caluroso abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.